Amén, que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, en este precioso día. Como ya sabrán, grabamos videos para enseñar y predicar lo que es la palabra del Señor. Actualmente no me encuentro en la iglesia, pero eso no impide que no se pueda compartir o transmitir o predicar lo que es la palabra del Señor Jesucristo. En esta tarde quiero hablar un tema muy importante que me gustaría, si de pronto usted pudiera compartir el video, sería de gran bendición y ayuda para cada uno de los amigos, de los hermanos o a las personas a quienes usted desee compartir este precioso mensaje, este precioso video hacia sus familiares o amigos. Gloria al Señor. Antes de iniciar quiero leer un versículo bíblico que es parte de lo que es la introducción, y lo vamos a leer todos en el libro de Isaías, capítulo 43. Gloria al Señor. Si usted tiene una Biblia puede leerlo, puede buscar en su Biblia el libro de Isaías, el versículo 43, el capítulo, gloria al Señor, el capítulo 43, versículo 13, dice la palabra del Señor: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Gloria al Señor. Vamos a leerlo otra vez. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Gloria al Señor. Lo que yo hago, dice el Señor, ¿quién lo estorbará? Vamos a orar en este día, vamos a pedirle al Señor Jesucristo que Él sea hablando a nuestras vidas, que Él sea transformándonos, que Él sea haciendo algo dentro de nosotros para que lo que podamos hablar en este día pueda llegar a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, y pueda ser una gran bendición para nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos ahora. Señor Jesucristo, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, en esta preciosa tarde, porque tú nos has permitido, Señor, que podamos compartir de tu santa y poderosa palabra, mi Dios amado. Te pedimos en esta tarde, Señor, que la semilla que caiga, Señor, en nuestros corazones, en los corazones de las personas, de los amigos, de los vecinos, de todos los familiares que tengamos, Señor, pueda dar frutos, mi Dios amado, y pueda dar gran fruto al 100%, mi Dios Todopoderoso. Que esta semilla sea buena, Señor, y que los corazones de la tierra donde va a caer esta semilla sea en gran manera buena, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, úsame, Señor, en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero hablar un tema muy lindo y muy importante para cada uno de nosotros. Sé que será de gran bendición y ayuda. Quiero hablar sobre el Dios de lo imposible. Sabemos y conocemos que tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que es bueno, un Dios que ha hecho grandes cosas, pero quiero recalcar esto, que al ser Él, el Dios de lo imposible, Él ha hecho todas las cosas que nosotros vemos son posibles. Incluso las cosas que no vemos también no son posibles, tanto para nosotros y para las personas que creen en el Evangelio, en la palabra del Señor Jesucristo. Hemos conocido y hemos sabido que el Señor desde siglos atrás, desde la creación del mundo, Él ha venido haciendo grandes cosas, y todas esas cosas son posibles para nosotros, para los hijos de Dios, pero para la ciencia sigue siendo un misterio. Gloria al Señor. Vamos a abrir el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra del Señor: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria al Señor. Y la tierra estaba desordenada y vacía. El versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Note esto, el Señor de lo imposible empieza a hablar y dice que sea la luz, que sea la tierra, y comienzan a suceder las cosas. Hay cosas que para nosotros nos aparecen o se nos muestran o aparentan ser imposibles, pero Dios es quien hace todas estas cosas posibles. Todo lo que nosotros vemos, la luz, la oscuridad, las plantas, los animales, la tierra, absolutamente todo fue creado por Dios. Dios hizo esas cosas imposibles que sean posibles, tanto para nosotros y como para las otras personas. Esas cosas
no se las puede crear o no las puede hacer el hombre. El único que puede hacer esto es Dios. Dios haciendo y creando el universo. En el principio de la creación, Él comienza a darle forma al mundo y hace todo lo que nosotros vemos. Aún las cosas que parecen imposibles para el hombre son posibles para Dios. Como ya decía anteriormente, la creación del universo, la creación del mundo fue hecho por el único y sabio Dios, por nuestro Dios Todopoderoso. Y aún Él sigue haciendo grandes cosas que aparentemente parecen imposibles para nosotros, parecen imposibles a nuestra carne, a nuestra visión o a lo que sea. Dios lo hace posible. Vamos a ver más adelante cosas como la ciencia, como la medicina dice, no, eso es imposible, o hay cosas que no son posibles, pero Dios, con solamente extender su mano, o con solo permitir que toquen el borde de su manto, las personas eran sanas. Cosas imposibles estaban haciéndose posibles porque tenían y creían en un Dios que hacía las cosas imposibles en cosas posibles. Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 11, gloria al Señor, vamos a abrir Hebreos capítulo 11, vamos en esta tarde a hablar lo que es la palabra de Dios, para que todo lo que yo hable y diga no sean mis palabras, sino lo que Dios está tratando de hablar, está hablando hacia las personas que están escuchando y viendo el video. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice la palabra del Señor. Gloria al Señor, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el principio de la creación, nuevamente Génesis 1:1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Dios, siendo espíritu, nadie lo podía ver, no lo podíamos ver, incluso en el tiempo de antes, como todavía no existíamos, no se lo podía ver. Es más, cuando Dios estuvo ya luego con los profetas, con los jueces, los reyes, algunas personas no podían verlo a Dios. Fueron contadas las personas que hablaban con Dios cara a cara, que podían escuchar la voz de Dios audiblemente, que podían ver el rostro o aparentemente trataban de ver algo de lo que era Dios, pero el resto de personas no pudieron ver a Dios. De modo que en Hebreos nos dice que todas las cosas que actualmente nosotros vemos ante nuestros ojos físicos fue creado por lo que no vemos. Es decir, todo lo que vemos actualmente fue hecho por Dios. Todo lo que vemos, todo lo que percibimos, lo que respiramos, lo que saboreamos, fue hecho por el único Dios. Nuestro Dios lo sabe hacer todo, el Señor lo puede todo, el Señor es capaz de hacer grandes cosas, el Señor hace que todas las cosas imposibles para el hombre sean posibles para Dios. Todo lo que aparenta ser imposible puede transformarse mediante la oración y puede Dios hacer posible todas las cosas que nosotros estamos viendo complicadas. Hoy en día, como decía anteriormente, el Señor sigue haciendo grandes cosas, pero nosotros somos los que no vemos o los que no percibimos que Dios está haciendo grandes cosas. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor es quien inició la creación. Lo que vemos y lo que no vemos, todo fue creado por el Señor Jesucristo. Vamos a abrir otro libro de la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 10. El versículo 27, gloria al Señor Jesús. Dice el Señor nuevamente, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Si nosotros hoy en día estamos atravesando una pandemia que a nivel mundial viene perjudicando todas las personas, la economía y en fin un sinnúmero de cosas que han venido perjudicando esta enfermedad, pero hay cosas que para nosotros parecen imposibles, pero Dios tiene el control, Dios tiene la medicina, Dios tiene la solución a toda esta enfermedad,
Pero si nosotros confiamos y nos colocamos en oración buscando la presencia del Señor, buscando la misericordia de Dios, el Señor también va a estar respondiendo a lo que nosotros estemos pidiendo, a lo que nosotros estemos deseando, siempre y cuando tengamos la fe en el Señor Jesucristo. Si no hay fe, es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Es importante que tengamos fe y que confiemos en lo que está por venir. Nuestra fe es declarar algo de lo que aún todavía no lo tenemos. Por ejemplo, alguien está enfermo y dice, no, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Esa palabra es por fe. Aunque está enfermo, aunque tenga dolor dentro de su corazón, está declarando una palabra de fe, una palabra de victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa palabra que la dijo mediante por la fe llega a cumplirse, porque nuestra boca también menciona palabras que son poderosas. Nuestros labios dicen palabras que esas palabras pueden llegar a cumplirse. Hay que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque nuestra palabra también tiene poder. Por nuestra boca nosotros confesamos y declaramos al Señor Jesucristo que hay salvación, que hay sanidad, que hay liberación. Nuestra boca es muy poderosa en el Señor Jesucristo, pero hay que tener cuidado y hay que tener en cuenta de poder controlar nuestra lengua, nuestros labios, las palabras que hablen nuestra boca. Gloria al Señor Jesucristo. Hay cosas para Dios posibles, pero para los hombres son imposibles. Cuando el Señor Jesucristo, una vez que crea el universo, que crea las plantas, que crea todas las cosas, descendió también aquí a la tierra a continuar creando muchas cosas, a enviar sanidad, a dar sanidad, a dar liberación, a dar mucha esperanza a las personas que estaban perdidas, a las personas que llevaban tiempos o años buscando sanidades, pero no llegaron a obtener esa sanidad mediante médicos, sino por la sangre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor se manifestó en carne, Él empezó a hacer grandes cosas de las cuales la Biblia lo relata. Por ejemplo, tenemos el caso en Marcos 3:15, San Marcos capítulo 3, versículo 5, dice, el hombre de la mano seca. Vamos a recordar un momento, vamos a recordar un tiempo de qué pasó. Dice la palabra del Señor que el Señor estaba predicando en una sinagoga y de repente les preguntó qué es lícito hacer en el día de reposo, hacer lo bueno o hacer lo malo, qué está permitido, sanar a un enfermo o no. Entonces todas las personas quedaron mirando así para ver qué iba a hacer o qué es lo que iba a suceder y Jesús, conociendo en su corazón que había alguien que estaba necesitado de sanidad, le dijo, tú párate, ponte de pie, y enseguida el hombre se puso de pie, y Dios le dio una palabra y le dijo, extiende tu mano, y tenía la mano, gloria al Señor, tenía una mano, gloria a Dios, tenía una mano, me parece cortada, no recuerdo exactamente, pero al instante que este hombre extiende su mano, el Señor le envía sanidad, sana su mano, y la mano que tenía lastimada pudo ser así como la otra mano, igual que la otra mano, y todas las personas quedaron sorprendidas, quedaron admiradas de tal cosa, de tal milagro que había sucedido, y algunos tuvieron temor, otros trataban de matarlo, otros quedaron sorprendidos y otros decían esto es algo imposible, pero actualmente se ha hecho posible. Y muchas cosas rondaron en ese tiempo que no lo sabemos, pero yo supongo que pudo haber sido esto, porque nadie pudo haberse quedado callado, ¿no es cierto? Sino que alguien tuvo que expresar algo, o alguien tuvo que haber pensado algo más de lo que está escrito en la palabra del Señor. Vamos a ver más adelante en San Marcos mismo, capítulo 5, del versículo 28 en adelante, o anterior, desde el 23 en adelante, vemos como una mujer también, la mujer de los flujos de sangre, cómo esta mujer estaba padeciendo 12 años con una enfermedad tan grave que ella había, según la Biblia, ella había gastado todo en médicos, ella había viajado de un lugar a otro, había malgastado sus bienes, había invertido sus bienes en sanidad, quizá en remedios, quizá en medicina, quizá en médicos, en tanta cosa. Ella estuvo gastando todo lo que ella tenía, pero no encontró
la sanidad o la satisfacción que ella estaba buscando. Ella había comprado lo que sea, los médicos le decían, quizá los médicos decían, vea, yo tengo la solución a su problema, le vale tantos dólares, le vale tanto de dinero, tiene que cancelar. Y cuando ella cancelaba, la enfermedad continuaba igual, continuaba de la misma manera, y no había algo o alguien que podía sanarla de ese flujo de sangre que ella llevaba padeciendo durante 12 años. Pero cuando el Señor estuvo caminando por ese lugar, nos dice la palabra del Señor que cuando Él llegó a ese lugar, la gente le apretaba, la gente estaba, literalmente le apretaba, porque Él estaba tratando de caminar hacia un lugar que también iba a realizar algo, pero la gente lo apretaba porque estaba amontonada la gente estaba llenando todas las calles, y todos se empujaban y todos se apretaban. Y resulta que cuando el Señor estaba caminando por ese lugar, llegó esta mujer, y la Biblia nos dice que solamente ella tocó el borde del manto del Señor Jesucristo, y al instante, dice la Biblia, la fuente de sangre se secó totalmente. Al igual que nosotros hoy en día vemos esto como algo imposible, como en la ropa andaba a llevar el poder. Y la Biblia nos dice que Jesús sintió que había salido de él poder, que alguien le había tocado. Y es más, él comenzó a reclamar y dijo, a ver, ¿quién me ha tocado? ¿Quién fue ese que me tocó? Y Pedro le decía, Señor, pero si aquí todo el mundo te está tocando, todos te están empujando, y tú preguntas cómo, quién me ha empujado, quién me ha tocado. Al instante llegó una señora, una mujer, y le dijo, Señor, le empezó a contar lo que a ella le había sucedido. Y las personas que estaban a su alrededor, yo imagino, yo creo que también dijeron, eso es algo imposible. ¿Cómo es que de la ropa del maestro esa persona se está sanando? ¿Cómo es que esa mujer durante 12 años de tratamientos, de cirugías, de tanta cosa, ella no se sana? Y resulta que caminando por la calle ve al maestro, le toca el manto y al instante queda sana. Cosas imposibles estaban sucediendo y haciéndose posibles. Habían cosas tan grandes, tan grandes para la ciencia, tan difíciles de describir, que eran prácticamente imposibles. Dios las estaba haciendo posibles. Gloria al Señor. Más adelante también tenemos un ejemplo de la hija de Jairo. Gloria al Señor. En San Marcos capítulo 5 del versículo 39 en adelante y hacia atrás, también durante toda esta historia nos cuenta cómo luego de haber sanado a esta mujer, Jesús continuó caminando hasta la casa de Jairo. Pero resulta que al llegar ahí, la niña ya había muerto, la niña ya había fallecido. La niña también tenía 12 años de edad. La señora llevaba 12 años, pero con la enfermedad. La niña tenía 12 años de vida, era una niña, era recién una adolescente que estaba empezando su vida de pronto, no lo sé. Pero la Biblia nos dice que esta niña ya había muerto. Llegó un mensajero y le dijo, Jairo, mira, es que tu hija ya murió, déjalo al maestro. El maestro no resucita, el maestro solamente sana, pero tu hija ya murió, ya no puedes hacer nada. Pero Jairo le dijo, no, maestro, vamos conmigo. Cuando llegó Jesús a la casa, les dijo, la niña no está muerta, la niña simplemente está dormida. Y la gente se le burlaba, decía, ¿cómo? Pues si la niña murió hace rato, y viene él y dice que está dormida. Eso es mentira, eso es imposible. Entonces Jesús ordena y dice, salgan todos, quédese la madre, el padre y unos discípulos. El resto sale fuera. Gloria al Señor. Una vez que Él está dentro con las personas, comienza a hacer un gran milagro. Le dice a la niña que se levante, y la niña se incorpora y comienza a levantarse. Y Jesús se la entrega a sus padres y les pide que les dé de comer y que no divulguen lo que ellos acaban de ver. Era algo sorprendente para los padres, era algo imposible para los padres, porque conscientemente sabían que había estado muerta, pero en su corazón ellos querían creer que la niña estaba simplemente enferma, que simplemente estaba desmayada y que no estaba muerta. Era el dolor de padre y madre que al ver a su niña cómo estaba muerta, lo que les hacía creer que la niña podía levantarse.
El Señor haciendo un milagro imposible para los hombres, algo imposible, porque no hay algo que pueda resucitar muertos, sino solamente el poder de Cristo. Como nuestro Dios, haciendo algo imposible para los hombres, lo hizo posible y se lo entregó a las personas. Gloria al Señor. Y hay un sinnúmero de ejemplos que no los he puesto aquí porque nos tomaríamos la tarde completa. Pero quiero hablar sobre un tema más, un versículo más de una persona llamada Lázaro, un gran amigo de Jesús. En el libro de Juan capítulo 43, gloria al Señor, quiero hablar solamente de ese lado, donde Jesús se acerca a la tumba y le llama. Pero antes de eso, la Biblia nos cuenta que Jesús estaba en un lugar apartado y llegaron a llamarle, pero él esperó un par de días más para dirigirse al lugar donde estaba el enfermo. Esa persona había estado simplemente enferma, pero cuando Jesús llegó ya habían pasado 4 días que él había muerto. Jesús se tomó el tiempo. Jesús llegó caminando a este lugar, pero se tardó demasiado tiempo que incluso la hermana de Lázaro, Marta, le dijo: Señor, si hubieras estado aquí más pronto, mi hermano no hubiera muerto. Mi hermano seguiría con vida porque yo sé que tú sanas enfermos y mi hermano simplemente estaba enfermo, pero ahora ya está muerto y es más, ya lo enterramos, está en una tumba y apesta porque es de 4 días. El Señor le dice: no, tranquila, no te preocupes. Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios. Y resulta que cuando él se dirige hasta ese lugar, Jesús ordena y dice: quiten la piedra. Dice Marta: no, Señor, es que ya apesta, ya tiene 4 días ahí de enterrado, ya quizá está en descomposición, tal vez ya tenga gusanos, no sé, pero ya lleva 4 días y ya vamos a quedar en ridículo solo por entrar y ver, porque el aroma, el olor es demasiado fuerte, es putrefacto su aroma, su ambiente o el lugar en donde él está adentro. Pero Jesús nuevamente le dice que si crees verás la gloria de Dios. Una vez que quitan la piedra, Jesús da una orden y le dice: Lázaro, ven fuera. Y al instante Lázaro sale caminando, enredado sus manos y sus pies y todo envuelto con fajas o cintas, no lo sé, pero dice que venía envuelto de trapos para lo que era el entierro en ese lugar. Gloria al Señor. Lo más importante que podemos ver, podemos notar aquí es cómo el Señor Jesucristo estaba haciendo algo imposible en cosas posibles. ¿Cuánto más el día de hoy nosotros en alguna ocasión nos hemos dado cuenta que tal vez hay algo imposible para nosotros? Tal vez haya algo que hayamos intentado durante días, durante fechas. Hemos orado en distintos lugares, de distintas maneras, buscando la solución a nuestros problemas y no la hemos encontrado. Déjeme decirle que el Señor tiene la solución, el Señor lo puede ayudar, el Señor le tiene eso posible para usted que piensa que hay algo imposible. Hay alguna persona que dice: no, es que mi marido, es que mi mujer, él tiene un problema que hemos averiguado en muchos lugares y nadie le puede curar. Déjeme decirle que Dios lo puede hacer posible. Se ha visto testimonios de personas, de mujeres de oración que dicen: es que mi marido era demasiado borrachoso, le gustaba tomar día y noche y a veces no pasaba ni en la casa, se quedaba meses allá en el parque tomando. Pero un día Dios tocó su corazón, mediante la oración Dios tocó su corazón y hoy en día él está alabando al Señor Jesucristo. Déjeme decirle que durante ese proceso a ese hombre intentaron llevarlo a un centro de rehabilitación, pero no fue ni siquiera fácil, ni siquiera beneficioso para él, porque él cuando llegó nuevamente a la ciudad volvió a ser peor. Pero Dios tuvo misericordia y Dios pudo hacer que ese hombre pueda volver a la normalidad para que alabe su santo nombre. Y para la gloria de Dios hoy es un gran hombre. Hay cosas que para los hombres, para nuestros ojos, para nuestros deseos son imposibles, pero Dios tiene el control y Dios lo hace algo posible para nosotros. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor ha hecho grandes cosas y el Señor seguirá haciendo grandes cosas tanto para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hermanos, nuestros amigos y para todo el mundo que crea en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor amado. Aleluya.
El libro de Juan capítulo 11 versículo 40 dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Gloria al Señor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hemos orado durante mucho tiempo, hemos orado por meses, hemos orado por semanas buscando la gloria, la misericordia de Dios, buscando el perdón, buscando la sanidad, buscando algo que para nosotros sea algo posible. Pero déjeme decirle que en esta tarde el Señor Jesucristo mediante su palabra nos dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay que seguir confiando, hay que seguir creyendo, hay que seguir predicando, hay que seguir buscando el rostro y la presencia del Señor Jesucristo, porque todas esas cosas que nos son imposibles en algún momento se van a hacer posibles. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros deseamos o todo lo que buscamos en algún momento, el Señor lo va a hacer posible. Pero es necesario que nosotros podamos confiar y creer que el Señor hará lo que nosotros estamos deseando, siempre y cuando sea y esté bajo la voluntad y el propósito del Señor Jesucristo. El Señor ha cambiado vidas, el Señor ha transformado familias, el Señor ha transformado corazones, y yo sé que el Señor seguirá haciendo grandes cosas en nuestras vidas, en esta tierra, en nuestras familias, en nuestros hogares y en todo lo que el Señor haya creado aquí en la tierra. El Señor seguirá haciendo grandes y poderosas cosas. Gloria al Señor. Asimismo, el libro de Marcos capítulo 9 versículo 23 nos dice la palabra del Señor: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Repetimos anteriormente, hemos orado varios meses, varios años buscando la misericordia y la presencia del Señor, pero no es simplemente orar y orar, también es necesario que nosotros confiemos, que nosotros tengamos fe en el Señor Jesucristo, porque si nosotros podemos creer, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Los ejemplos anteriormente que pude mencionar mediante la Biblia, la mujer de sangre, el hombre de su mano, la niña y Lázaro y otras personas más, la Biblia nos dice que tendían los enfermos en las calles y Jesús pasaba caminando, y cuando ellos tocaban el borde del manto de Jesús, ellos al instante eran sanos. Déjeme decirle que así hoy en día el Señor también está extendiendo de su amor y su misericordia, pero sobre todas las cosas Él desea que tengamos un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón deseoso de la palabra del Señor Jesucristo, que nosotros, nuestro espíritu anhele y desee esa presencia del Señor, y creer con todo nuestro corazón que el Señor Jesucristo puede hacer grandes cosas. El Señor ha hecho, el Señor está haciendo y el Señor hará grandes cosas para cada uno de nosotros, porque Él es un Dios que hace cosas imposibles, pero en realidad son para Él eso posible, porque el Señor no tiene límites, el Señor no se escasea su fuerza, el Señor no ha dejado de realizar algo que para nosotros es maravilloso. Hay veces que nosotros decimos: wow, un milagro, pero en realidad es algo que el Señor dice que se haga y al instante es. Nosotros nos sorprendemos porque decimos: wow, milagro, pero en realidad nosotros deberíamos decir: gloria a Dios por eso, y nosotros debemos confiar que el Señor Jesucristo hará grandes y poderosas cosas. Gloria al Señor. Vamos a abrir el libro de Job. Aleluya, libro de Job, capítulo 42. Vamos también ahí a hablar algo muy importante para cada uno de nosotros. El libro de Job, capítulo 42, el versículo 2 nos dice la palabra del Señor: yo conozco, dice Job, yo conozco que tú, que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes. Job declara y le dice: Señor, yo conozco que tú todo lo puedes, que para ti no hay nada imposible, que cuando el hombre dice esto es imposible para nosotros, Dios dice eso es posible. Job lo que nos trata de decir es que Dios no tiene límites, que el Señor no tiene fronteras, que el Señor puede hacer todas las cosas posibles, todas las cosas que suceden, todas las cosas que deseamos o todas las cosas que nosotros necesitamos, el Señor las puede hacer posibles. Y Job recalca y dice: yo conozco que todo lo puedes. No hay barrera, no hay límite en la presencia del Señor. El Señor lo hace todo posible.
Vamos a leer el último libro, un libro más en el libro de Mateo capítulo 7. El versículo 7 nos dice la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 7, el versículo 7 nos dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Gloria al Señor. Pedid y se os dará. Cuando pidamos, no pidamos diciendo, bueno, ya le pedí, si Dios quiere me dará, y si no, pues bueno. No, el que pide debe estar confiado que el Señor Jesucristo le va a recompensar, que le va a dar lo que esa persona está buscando. Cuando nosotros pidamos, confiemos plenamente en que el Señor tiene el control de esa petición sobre nuestras vidas, para que nosotros confiemos plenamente que el Señor puede hacer y darnos lo que nosotros estamos deseando, lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor Jesucristo. Luego dice, buscad y hallaréis. El que busca debe estar confiado que va a encontrar sanidad, que va a encontrar liberación, que va a encontrar el rostro y la presencia de Dios, que va a escuchar la voz del Señor. Pero siempre debemos estar confiando que es el Señor quien está obrando, porque Dios puede hacer eso imposible para nosotros, que sea posible. Dios no tiene límites. Gloria al Señor. Llamad y se os abrirá. En medio de esta pandemia, algunos de nosotros hemos estado al borde de la crisis. Quizá en algunos lugares las personas ya ni siquiera saben qué hacer o en qué trabajar o algo así. Déjeme decirle que si nosotros clamamos a Dios, el Señor va a proveer, pero siempre y cuando nosotros estemos convencidos de que el Señor va a darnos lo que nosotros estemos necesitando o lo que nosotros estemos pidiendo. En medio de esta enfermedad hemos estado orando por enfermos, que el Señor envíe sanidad, que el Señor envíe y tenga misericordia de él o de ellos. Y el Señor ha estado sanando a personas, a distintas familias, a hogares enteros, y todas esas personas tienen sanidad mediante el Señor Jesucristo. Para los hombres todavía esto es imposible, pero para Dios esto ya es posible. Los hombres recién están encontrando la cura, mientras que Dios ya tiene la cura antes que esa enfermedad haya salido aquí a la tierra. Es necesario que nosotros confiemos en Dios. Es necesario que nosotros anhelemos el rostro de Dios. Es necesario que nosotros podamos confiar y creer que Dios es un Dios de lo imposible y hace esas cosas imposibles que sean posibles para los hombres. Necesitamos confiar en Dios, necesitamos creerle a Dios, necesitamos vivir una vida agradable y sincera delante de la presencia del Señor Jesucristo. Yo le invito en esta tarde, si usted de pronto tiene o está atravesando algún problema similar a estos, que usted le pida al Señor Jesucristo con todo su corazón y que crea usted en su corazón, y Dios va a hacer lo que usted está tratando de pedir o lo que usted está necesitando dentro de su corazón. Gloria al Señor. Vamos a orar todos y vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor ha hecho algo en nuestras vidas, algo maravilloso, pero nosotros no podemos ver eso, pero sí sentimos que el Señor ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Cristo amado, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor Jesucristo, por tus palabras, Señor, sobre cada uno de nosotros, porque tú has hecho algo maravilloso, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial. Te damos gracias en esta preciosa tarde por nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros familiares, mi Dios amado, que tú has hecho y has tomado el control de sus vidas, Padre Celestial. Padre Santo, yo te pido, mi Dios, que transforme sus corazones, que transforme vidas, Señor, que transforme mentes, Padre Santo, para que te adoren, mi Dios, para que crean en ti y confíen en tu santo y bendito nombre, mi Dios Todopoderoso. Anhelamos tu presencia, Señor, y confiamos que tú eres un Dios que hace las cosas imposibles, las convierte y las transforma en cosas posibles. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú has sido bueno en gran manera, mi Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, gracias, Señor amado. Gloria al Señor. Que la paz del Señor gobierne en sus vidas. Gloria al Señor.